Buenas noches, damas y caballeros. Soy Nero, su anfitrión esta noche. Déjenme un comentario para saber quién está conmigo. Denle like al video y suscríbanse para ayudarnos a llegar a los 5000 suscriptores. Ahora sí, apaguen las luces y vamos con la primera historia. Buenas, Nero. Me llamo Rodrigo. Y lo que te voy a contar todavía no me lo puedo explicar bien, aunque ya pasó hace casi 2 años. Conseguí el trabajo por necesidad, no porque quisiera. Estaba en Veracruz sin lana, con una deuda que me picaba en el cuello y sin referencias decentes para algo mejor. Un primo me habló de un motel sobre la carretera vieja, de esas que ya casi nadie usa desde que abrieron la autopista nueva. Me dijo que el dueño pagaba puntual y no hacía muchas preguntas. Eso era todo lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. El lugar se llamaba Motel Las Palmas, aunque de palmas ya no quedaba ni el letrero completo. La segunda letra estaba caída y nadie la había levantado. El edificio era largo, de un solo piso, con 12 habitaciones alineadas como dientes chuecos. La oficina olía a cigarro apagado y a humedad antigua. El dueño, un señor de unos 60 años con las manos siempre manchadas de algo que nunca le pregunté qué era, me explicó el trabajo en menos de 10 minutos. Checaba huéspedes, limpiaba cuartos en la mañana, resolvía lo que se ofreciera en la noche. El turno de madrugada era mío de lunes a viernes. La primera semana fue tranquila. Llegaban camioneros, parejas que no querían ser vistas, de vez en cuando alguien que solo necesitaba dormir lejos de donde vivía. Gente común, situaciones comunes. Yo calentaba café, veía la televisión con el volumen bajo y esperaba que amaneciera. Fue hasta el tercer día que noté algo raro con la habitación 7. En el tablero donde controlábamos las llaves, la 7 siempre marcaba ocupada, una lucecita roja, pequeña, que nunca se apagaba. Le pregunté al dueño cuándo iba a salir ese huésped y me miró de una manera que no supe interpretar bien. Me dijo que esa habitación llevaba tiempo sin rentarse, que había un problema con el sistema eléctrico y que no le pusiera atención, que si alguien preguntaba, les diera otra. Lo acepté sin insistir, pero empecé a ponerle atención. La primera vez que me acerqué fue una madrugada de martes, como a las 2. No había nadie en el estacionamiento. El motel estaba casi vacío. Caminé despacio por el corredor y me detuve frente al 7. La puerta no tenía nada de particular. Pintura descascarada, el número atornillado torcido, igual que las demás. Pero había algo, un olor, difícil de describir, como a ropa mojada mezclada con algo más dulce, casi medicinal. Me fui sin tocar nada. Volví a la noche siguiente. Esta vez me acerqué más. Puse la mano sobre la puerta y sentí que estaba tibia. No caliente, solo tibia, como si hubiera alguien adentro. Le di la vuelta al picaporte, esperando que estuviera con llave, pero cedió. La puerta abrió unos 5 centímetros y salió una bocanada de aire húmedo que me golpeó directo en la cara. Aire de cuarto cerrado, cargado, espeso. Me eché para atrás y la jalé de vuelta sin entrar. Esa noche no dormí nada. Al tercer día decidí meterme. No lo pensé mucho porque si lo pensaba no lo hacía. Tomé una linterna, aunque había luz en los pasillos, y entré al cuarto 7 a las 12:30 de la noche. Lo primero que vi fue que todo parecía normal. Una cama sin tender, un buró con una lámpara, el baño al fondo con la puerta entreabierta, la televisión apagada, sin polvo, lo cual ya me pareció raro porque si llevaba tiempo sin usarse, debería tener algo. Caminé hacia el baño. La regadera estaba cerrada con la cortina corrida. Me quedé parado frente al espejo y fue ahí cuando se me revolvió el estómago. Había vapor. No mucho, pero había. Como si alguien hubiera bañado minutos antes. Toqué el vidrio. Estaba tibio en el centro. Y entonces lo vi. Abajo, casi al nivel del marco. Una marca. 5 dedos impresos desde adentro del espejo. No en el reflejo, sino en el vidrio mismo,
como si alguien hubiera apoyado la mano desde el otro lado. Salí del baño, salí del cuarto. No cerré bien la puerta y no me importó. Le dije al dueño al día siguiente. Me escuchó, asintió y me dijo que tenía que dejar de meterme donde no me habían llamado. No enojado, sino con una calma que me incomodó más que si se hubiera alterado. Me repitió que el sistema eléctrico tenía fallas, que a veces la regadera goteaba y hacía vapor, que las marcas en el espejo podían ser de antes, que no le buscara, que no le buscara. Me lo repitió 2 veces. Pasaron 4 días más en los que me obligué a no acercarme, pero cada noche desde la oficina miraba la lucecita roja del tablero, siempre encendida, siempre las 7. La noche que todo cambió fue un jueves. No había ni un solo huésped en el motel. Yo estaba solo completamente. Afuera había una llovizna fina, de esas que no mojan de golpe, pero que a la media hora ya tienes la ropa pegada. El estacionamiento brillaba con el reflejo de los postes y no había pasado un solo carro en horas. Eran como las 3:15 cuando escuché el sonido. No era fuerte, era más bien constante, como algo arrastrándose sobre azulejo mojado. Un sonido húmedo, lento, que venía del pasillo. Me asomé por la ventana de la oficina y no vi nada, pero el sonido seguía. Me puse la chamarra y salí. El pasillo estaba vacío. Los focos parpadeaban un poco por la lluvia, ese problema eléctrico que decía el dueño que tenía todo. Caminé hasta la mitad del pasillo y me detuve. El sonido venía de adentro, del 7. Me dije que iba a echarle un vistazo rápido, nada más, que si había alguien que se había metido sin pagar, lo iba a sacar. Me repitió en la cabeza como excusa mientras caminaba hacia la puerta. La abrí de golpe. Las luces del pasillo alcanzaban a iluminar solo la entrada del cuarto. Más allá todo era oscuridad. Prendí la linterna. La cortina de la regadera estaba abierta. No había nadie, pero el agua estaba corriendo. Me acerqué al baño y apagué la regadera. El agua estaba tibia, tibia, no fría como debería estar si llevara horas corriendo sola. Me quedé parado ahí, respirando, diciéndome que era un problema mecánico, que la llave fallaba, que tenía sentido. Entonces escuché el crujido. Venía del cuarto, detrás de mí. Un crujido húmedo, lento, como cuando alguien dobla algo que no debería doblarse. Me giré. En el rincón más alejado de la habitación, donde la luz de la linterna apenas llegaba, había una figura. No sé cómo describirlo sin que suene a que estoy exagerando, pero voy a intentarlo. Era una silueta humana, pero algo estaba muy mal con ella. La cabeza estaba aplastada hacia un lado, como si la hubieran presionado contra una pared durante mucho tiempo y el hueso hubiera cedido. Los brazos estaban a los costados pero torcidos en los codos, con los ángulos al revés, y se movía. No caminaba, no se deslizaba, se movía con una serie de sacudidas lentas, casi mecánicas, como si cada articulación le costara trabajo y lo hiciera de todas formas. Con cada movimiento salía ese sonido, húmedo, crujiente, como cartílago apretándose. No grité, no pude, solo retrocedí hasta chocar con el marco del baño, y en ese segundo que me apoyé en la pared, el haz de la linterna le iluminó la cara. No tenía ojos donde deberían estar, los tenía más abajo, como si la cara entera hubiera resbalado. La boca estaba abierta, demasiado abierta, en un ángulo que ninguna mandíbula debería permitir. Corrí. Salí del cuarto, del pasillo, de las instalaciones. Me monté en mi carro y arranqué sin agarrar nada de mis cosas. Manejé hasta llegar a una gasolinería que estaba abierta sobre la carretera y me quedé ahí sentado hasta que salió el sol. Al dueño le mandé un mensaje diciéndole que no volvía. No me respondió esa noche. Al día siguiente me llamó, tranquilo, para preguntarme si había tocado la habitación 7. Le dije que sí. Hubo una pausa larga. Entonces me dijo que ese cuarto llevaba sellado más de 6 años, desde que encontraron a alguien adentro en condiciones que prefirió no describir por teléfono.
que lo habían clausurado con tablas y lo habían dejado así, que la llave no existía, que él mismo no sabía por qué marcaba ocupado en el sistema. Le pregunté entonces cómo es que yo pude abrir la puerta. Dijo que no sabía, que quizás la puerta nunca había estado cerrada de verdad. Tardé semanas en poder dormir seguido. No porque creyera que lo que vi me iba a perseguir, sino porque entendí algo que me pesó más que el miedo. Lo que estaba en ese cuarto no estaba atrapado. No estaba esperando que lo liberaran. Estaba ahí porque quería estar ahí, en ese rincón, en esa oscuridad, haciendo lo que fuera que estuviera haciendo todas esas noches. Solo necesitaba que alguien abriera la puerta para que yo lo viera a él también. ¿Qué tal, Nero? Soy Diego Serrano y lo que voy a contar todavía me cuesta trabajo decirlo en voz alta sin que se me revuelva el estómago. Llevo trabajando en gasolineras desde los 19 años. No es glamoroso ni nada que uno cuente con orgullo, pero es trabajo honesto y yo siempre lo tomé en serio. La última en la que estuve era una estación vieja sobre una brecha que conecta las afueras de Chihuahua con un grupo de ranchos que quedan como a 40 minutos tierra adentro. Poca gente, poco tráfico, muchas horas muertas. El dueño era un señor de delicias que apenas aparecía por ahí una vez a la semana. El resto del tiempo éramos 2 empleados en turno partido, y en las noches yo me quedaba solo. Me gustaba el silencio. Eso fue lo que me perdió. No había mucho que hacer después de las 10 de la noche. Rara vez paraba alguien. De vez en cuando un tráiler, algún rancho de los que necesitaban diésel, pero en su mayoría era yo, la televisión sin señal que ponía solo para tener ruido y el desierto afuera. Chihuahua de noche en campo abierto tiene algo que no sé cómo explicar. No es miedo exactamente, es más como la sensación de que el silencio tiene peso, que uno está muy pequeño y muy solo y que eso es completamente verdad. La noche que cambió todo fue un martes a finales de octubre. Eran como las 12 menos cuarto. Estaba sentado detrás del mostrador con un café frío que no había terminado, cuando vi los faros. Venían lentos, sin prisa, desde el norte. Los vi desde lejos porque en esa brecha no hay nada que interrumpa la vista. Me puse de pie y salí a la isla de bombas como siempre, listo para atender. El carro entró al área de la gasolinera y se detuvo junto a la bomba de Magna. Era un sedán oscuro. No supe el modelo porque la pintura estaba muy maltratada y la carrocería abollada de una manera que no combinaba con ningún golpe específico, sino como si el carro hubiera sido apretado desde todos lados al mismo tiempo. Lo que más me llamó la atención fue que no traía placas, ni adelante ni atrás, solo los tornillos vacíos oxidados. Me acerqué al vidrio del conductor para preguntar cuánto querían. No había nadie adentro. Me quedé parado un momento, esperando que alguien saliera del asiento trasero, que fuera un chiste, que hubiera una explicación simple que se me estaba escapando. Pero el carro estaba quieto, con el motor apagado, y no había movimiento adentro. Los vidrios eran oscuros, pero no tanto como para no ver. Estaba vacío. Pensé que quizás se había venido solo desde algún tope cercano, que alguien lo había dejado mal frenado. Me agaché a ver las llantas. Estaban derechas. No había pendiente. El carro no se había rodado solo hasta ahí. Iba a sacar el teléfono para llamarle al dueño cuando escuché el primer golpe desde adentro. No fue fuerte. Fue como algo blando que cae sobre una superficie dura. Un golpe sordo, húmedo. Vino del interior del carro, del piso del asiento trasero. Me acerqué y pegué la cara al vidrio trasero con las manos haciendo sombra para ver mejor. Vi algo moverse. No pude definir qué era en ese primer momento. Solo era algo oscuro, alargado, que se desplazaba por el tapete con una lentitud antinatural. Luego cayó otra cosa desde el asiento. Aterrizó junto a lo primero con el mismo sonido húmedo.
y ahí fue cuando mi cerebro empezó a procesar lo que estaba viendo. Era una mano humana, completa hasta la muñeca, moviéndose sola sobre el tapete. Retrocedí 2 pasos. Parpadeé. Me dije que era el reflejo de algo, la luz mala, el cansancio. Pero entonces la manija de la puerta trasera se movió desde adentro y la puerta se abrió. Empezaron a salir, no todos a la vez, de uno en uno, con ese mismo sonido constante, húmedo y sordo. Primero la mano que ya había visto, que cayó al asfalto y empezó a arrastrarse con los dedos como si fueran patitas. Luego algo que tardé en reconocer como un antebrazo, doblándose hacia adelante con el codo para impulsarse. Luego algo que parecía parte de un torso, solo la piel y lo que hubiera debajo sin forma fija, moviéndose con una contracción lenta como de gusano. Me quedé paralizado, no 3 segundos, más, no sé cuánto, lo suficiente para ver que los pedazos no caían al azar, sino que se movían en una dirección, hacia el mismo punto como si algo los jalara. Hacia la esquina de la gasolinera, junto a la bodega que usábamos para guardar aceite y herramientas. Fue cuando uno de los fragmentos, creo que era una mano o algo parecido, se giró hacia mí. No tenía ojos, no tenía cara, pero algo en cómo cambió de dirección me indicó que sabía dónde estaba yo. Corrí, entré a la tienda, agarré las llaves de mi camioneta que estaban bajo el mostrador y salí por la puerta lateral sin voltear. Arranqué y no paré hasta llegar a la ciudad, 40 minutos manejando con las manos temblando sobre el volante y los ojos pegados al retrovisor todo el camino. No llamé a la policía esa noche. Sé que debía haberlo hecho, pero ¿qué iba a decir? Llegó un carro solo y de adentro salieron partes de un cuerpo caminando sueltas. No iba a funcionar. Me quedé en casa de mi cuñado sin explicarle bien qué había pasado. Le dije que me había sentido muy mal, que necesitaba descansar. Él no insistió. Dormí 3 horas con la luz encendida y en cuanto vi el amanecer afuera, decidí regresar. Necesitaba ver. Necesitaba saber si había algo ahí o si me había vuelto loco de tanto silencio y tantas noches solo. Llegué a la gasolinera como a las 6:15 de la mañana. El carro oscuro ya no estaba. Bajé de mi camioneta despacio y caminé hasta donde había estado estacionado. El asfalto estaba seco, no había nada, ningún rastro, ninguna mancha, nada que no debiera estar ahí. Casi me convencí, casi. Entonces los vi. Eran un rastro de marcas húmedas sobre el asfalto, no de agua, más oscuras, más densas. Iban desde la bomba de Magna hasta la esquina de la bodega, siguiendo exactamente el camino que yo había visto tomar a esos fragmentos la noche anterior. Las marcas no eran regulares, no tenían la forma de una pisada ni de ninguna cosa que yo pudiera nombrar. Eran irregulares, como si algo sin forma fija se hubiera arrastrado, repitiendo el mismo movimiento de contracción una y otra vez. Seguí el rastro con los ojos sin moverme de donde estaba. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Debería haber estado cerrada con candado. Yo mismo la había cerrado 2 días antes cuando saqué unos filtros. El candado estaba en el suelo, no roto, sino abierto, como si alguien hubiera tenido la llave. Me quedé parado a unos 6 metros de esa puerta sin poder decidir si acercarme o largarme de nuevo. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era suave, casi delicado. Venía del interior de la bodega y era difícil de describir con exactitud. Era como cuando alguien acomoda cosas en una caja, ese sonido de partes que encajan, que se reacomodan, que encuentran el lugar que les corresponde, pero era orgánico, húmedo, con pausas breves entre cada movimiento, como si algo estuviera tomándose su tiempo sin prisa, satisfecho, como si finalmente hubiera encontrado dónde terminar de armarse. No abrí esa puerta. Retrocedí hasta mi camioneta, le llamé al dueño y le dije que renunciaba. No le di explicación.
Colgué antes de que terminara de preguntar. Supe después, por el otro empleado, que el dueño fue al lugar ese mismo día y encontró la bodega en orden. Nada roto, nada fuera de lugar. Solo dijo que olía raro, a algo que no supo nombrar, y que mandó limpiar todo con cloro. Nunca volví. Nunca hablé de esto con nadie que pudiera verificarlo. Guardé lo que vi como algo que quizás no fue real, aunque yo sé que sí lo fue. Lo que más me pesa no es el miedo que sentí esa noche. Es la calma de ese sonido en la bodega. Esa paciencia, como si lo que sea que llegó en ese carro hubiera estado viajando en pedazos durante mucho tiempo, esperando llegar a un lugar tranquilo y oscuro donde nadie lo interrumpiera. Y yo, sin saberlo, se lo había dado todas las noches durante meses. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Ernesto Valdivia y hay cosas que uno no puede contar en familia porque simplemente no le creen a uno. Así que aquí voy. Llevaba como 3 meses cubriendo turnos eventuales para una empresa de autobuses que hacía la ruta nocturna entre Hermosillo y Nogales. No era empleado fijo, era de esos que llaman cuando alguien falta o cuando hay temporada alta y necesitan refuerzos. El trabajo no era malo. La ruta era larga pero tranquila. Poca gente en esos horarios y yo ya estaba acostumbrado a manejar de noche. Me concentraba, ponía música baja y el tiempo pasaba solo. El desierto de Sonora de madrugada tiene su propia cosa. No es el mismo de día. De día es árido, seco, claro. De noche se vuelve otra cosa. Las orillas de la carretera se pierden en la oscuridad y los faros del camión apenas alcanzan a mostrar el asfalto inmediato. Todo lo demás es negro. Hay tramos donde uno maneja 20, 30 minutos sin ver una sola luz, sin cruzarse con nadie, sin señal en el teléfono. Solo el camión, la carretera y lo que sea que haya afuera que uno no puede ver. Me había tocado esa ruta 4 veces antes de esa noche. Siempre sin novedad. Era miércoles. El turno salía de Hermosillo a las 11:15 de la noche y llegaba a Nogales poco antes de las 3. Ese día salimos con 16 pasajeros. Los conté porque siempre los cuento, es un hábito. Gente tranquila, la mayoría ya acomodada con cobija o con audífonos desde antes de arrancar. Una señora mayor en la tercera fila, 2 muchachos jóvenes hasta atrás, algunos hombres de trabajo durmiendo con el sombrero sobre la cara. Nada fuera de lo común. La primera hora fue normal. Paré en Santa Ana a la 1:20 de la mañana para dejar a 2 pasajeros y estiré las piernas 5 minutos mientras llenaba la bitácora. Después seguimos. Fue como 40 minutos después de Santa Ana cuando vi las luces, o más bien, cuando no vi nada, y aún así frené. No hay paradero en ese tramo. Yo lo sabía. Había hecho esa ruta suficientes veces para conocer cada punto de parada autorizado y ese no era uno, pero vi una figura parada en la orilla de la carretera de frente al camión con el brazo levantado. Un hombre, solo, en medio del desierto, en un lugar donde no había nada a varios kilómetros en ninguna dirección. Ni rancho, ni gasolinera, nada. Frené sin pensarlo. Uno frena. En el desierto, de noche, con alguien parado así, uno para. No porque el reglamento lo diga, sino porque no para te persigue el pensamiento. Abrí la puerta y el hombre subió. Fue en ese momento cuando sentí algo que no supe nombrar de inmediato. Como cuando uno entra a un cuarto donde había alguien enfermo, ese olor particular, metálico y pesado, que se te pega en la garganta, solo que más fuerte. Mucho más fuerte. El hombre era alto, de complexión gruesa, con ropa de trabajo, camisa de cuadros y pantalón de mezclilla. Caminó hasta la 4ª fila sin decir nada, sin pagar, sin que yo le dijera nada tampoco porque algo en mí se detuvo antes de hablar. Se sentó junto a la ventana y no volvió a moverse. Cerré la puerta y arranqué. Tardé como 1 minuto en darme cuenta de por qué me había quedado callado. Fue el olor el que me lo explicó. Siguió creciendo después de que subió, no se disipó como uno esperaría.
Se fue metiendo por el camión, denso, casi sólido, ese olor a sangre vieja mezclado con algo más profundo, más descompuesto. Miré por el espejo retrovisor central que me da visión del pasillo. Nadie reaccionó. La señora de la tercera fila seguía con los ojos cerrados. Los muchachos de atrás no se movieron. Los hombres con sombrero no levantaron la cabeza. Nadie frunció el ceño, nadie se tapó la nariz, nadie se giró. Era un olor que a mí se me estaba revolviendo el estómago y 16 personas lo estaban ignorando como si no existiera. Volví a mirar al hombre en la cuarta fila. Tenía la ropa empapada, no de agua, era oscuro, casi negro, espeso, y se había ido extendiendo por el asiento desde que se sentó. Un líquido que no reflejaba la luz de la misma manera que el agua, que tenía más cuerpo, más peso. Bajaba lento por el borde del asiento y goteaba al pasillo, formando un rastro que venía desde la puerta. Detuve el camión en el acotamiento. No dije nada a los pasajeros, solo detuve el motor, puse las luces de emergencia y me levanté. Caminé por el pasillo despacio, mirando el piso, siguiendo ese rastro oscuro con los ojos hasta llegar a la cuarta fila. Me detuve a 1 metro del hombre y lo miré directo. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventana, los ojos abiertos pero sin ver, fijos en la oscuridad afuera. La boca entreabierta, sin tensión, sin ninguna expresión. La piel de la cara tenía un color que no era el de una persona viva. Era más gris, más apagado, como cuando uno ve carne que lleva tiempo fuera del frío. Le hablé. No respondió. Le puse la mano en el hombro y lo moví un poco. Nada. Cero resistencia, cero reacción. El cuerpo cedió, como lo hace algo que ya no tiene tono muscular. Estaba muerto. Yo no soy médico, pero uno sabe. Había algo fundamentalmente ausente en ese hombre que iba más allá de estar dormido o inconsciente. No había nadie ahí. Me fui hacia atrás para sacar el teléfono y llamar a quien fuera, a la empresa, a emergencias, a alguien. Fue en ese momento cuando vi el movimiento. Venía de adentro de él, no de su ropa, no de algo externo, de adentro. Debajo de la camisa, sobre el abdomen, algo se desplazó de un lado al otro con una lentitud constante. Como cuando ves a alguien con hipo, ese movimiento involuntario del torso, pero más deliberado, más grande, más sostenido. Algo presionó la tela desde abajo y formó una protuberancia que recorrió como 20 centímetros y luego desapareció. La tela volvió a su lugar. Me pegué a la pared del pasillo sin querer. Volvió a pasar, esta vez más arriba, cerca del pecho. La piel, o lo que hubiera debajo de la ropa, se elevó en un punto, sostuvo la forma un segundo y luego se aplanó, sin sonido, sin sacudida, con una calma que fue lo más perturbador de todo. Miré a los demás pasajeros. Seguían igual. La señora dormida, los muchachos con los audífonos, los hombres con el sombrero. Nadie miraba hacia acá. Nadie parecía haber notado que el camión estaba detenido, que yo llevaba varios minutos parado en el pasillo, que el olor era tan denso que yo respiraba por la boca para no vomitar. Regresé al asiento del conductor. Agarré el teléfono y no había señal, ninguna barra. Nada. Guardé el teléfono y me quedé sentado con las manos sobre el volante, tratando de pensar con claridad, pero sin poder terminar ningún pensamiento. Entonces escuché el sonido. Era muy suave. Venía de la cuarta fila. Era como cuando algo se acomoda dentro de un espacio pequeño. Esa presión sorda, ese ajuste orgánico. Pero lo que más me afectó fue el ritmo. Era constante, paciente, como si lo que fuera que estaba moviéndose adentro de ese hombre estuviera recorriendo su interior con tiempo, sin urgencia, explorando. No volví a mirar, no fui capaz. Arranqué el camión y manejé los 40 minutos restantes hasta Nogales sin detenerme, sin hablar, sin mirar el retrovisor más que lo necesario para no salirnos del carril. Cuando llegué a la terminal y se encendieron las luces del interior y los pasajeros empezaron a levantarse y a bajar, esperé.
El hombre de la cuarta fila no se movió. Los demás pasajeros pasaron junto a él, algunos a centímetros, y ninguno lo miró. Nadie preguntó quién era. Nadie lo rozó ni tropezó con él. Era como si para ellos simplemente no estuviera ahí. Cuando bajó el último pasajero, fui al fondo del camión a buscarlo. El asiento estaba vacío. La mancha oscura seguía ahí, impregnada en la tela del asiento y en el piso, extendiéndose por el pasillo hasta la puerta. Pero el hombre no estaba. No había pasado junto a mí para salir. Yo lo habría visto. La ventana seguía cerrada. No había otro lugar. Le reporté todo al encargado de turno en la terminal esa madrugada. Me escuchó. Revisó el camión, confirmó las manchas, me pidió que esperara. Luego vino con otro señor que no me presentó y los dos hablaron en voz baja, mirando el asiento. El encargado regresó y me dijo que iban a mandar el camión a limpieza y que yo podía irme a descansar. Nunca más me volvieron a llamar para esa ruta. Pregunté una vez, de manera indirecta, si habían encontrado algo o si había algún reporte de alguien desaparecido en esa carretera esa noche. El encargado me dijo que no sabía de nada. Me lo dijo demasiado rápido, sin pensarlo, como quien ya tiene lista la respuesta antes de que le termines la pregunta. Lo que no me puedo quitar de la cabeza, lo que se me quedó más grabado que el olor y que la imagen de esa ropa empapada, es la calma de los demás pasajeros. 16 personas que no vieron nada, no sintieron nada, no olieron nada. Como si ese hombre hubiera subido envuelto en algo que solo yo podía percibir, o como si los demás estuvieran ahí para algo que yo no entendía. Pienso a veces que quizás paré el camión porque tenía que parar, que lo que subió esa noche necesitaba llegar a algún lado y yo fui el que lo llevó sin saberlo, y que lo que iba moviéndose adentro de él llegó a donde tenía que llegar antes de que yo me diera cuenta. Gracias de corazón por todo su cariño y por acompañarme hasta aquí. Si todavía no siguen el canal, este es un buen momento para hacerlo. En la pantalla ya está apareciendo otro video que seguramente les va a gustar. Que todos tengan una excelente noche. Nos vemos en el próximo video.